Señoras, señores, buenas tardes, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos, gracias por acompañarnos. Aquí estamos un jueves más. Faltan 2 semanas, exactamente 2 semanas para que empecemos el 5º Congreso Internacional de Pacientes de Artrosis en la illa de Barcelona, en el auditorio AXA. Serán los días 14 y 15, de eso hablamos inmediatamente. Ahora damos la bienvenida a todas las más de 30.000 personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube de UAFI, los oyentes de Cultura FM, los espectadores madrugadores del fin de semana de TVK, las personas a través de cualquier lugar del mundo de Facebook Live. Sean todos bienvenidos, esta es una nueva edición de UAFI Sport. Pues dentro de 2 semanas, a estas horas, estaremos ya descansando de la primera sesión. Jueves 14, luego vendrá viernes 15. Doctor Vergés, Josep Vergés, presidente de UAFI, y a Ecosar, director médico científico del programa, presidente y CEO. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ricardo. Bueno, ya estamos en capilla, ¿no? Pues sí, ya tenemos todo. Capilla, ya. Tenemos ya los ponentes confirmados. Va a ser un congreso el quinto mejor. Y mira que los demás eran buenos, este va a ser el mejor. No hay quinto malo y va a ser híbrido. Va a ser híbrido, lo vamos a hacer presencial, como decías muy bien, Auditorio AXA. Como el césped ahora de fútbol, los campos de fútbol los ponen híbridos. 14 y 15 de octubre, el Auditorio AXA. Por favor, la gente que se apunten, aquí tenemos, ya sabemos dónde se han de apuntar. Hay una web, Eventbrite, se escribe así, eventbrite.es, y ahí pueden ustedes, ahí lo ven. Es muy fácil. Eventbrite. Incluso pueden escoger la hora y el día que quieran ir. Tenemos un 70% aproximadamente ahora mismo de capacidad. Por eso es importante disponible. Que la gente se apunte. Y después, si a alguien pues le da un poco de apuro el tema informático, pues que llame a la UAFI, que llame a María Teresa y la apuntaremos nosotros, no hay ningún problema. O mande un email o a través de info UAFI, ningún problema. 931-594-015, llama, 931-594-015. Lo importante es que volvamos a un poco de normalidad, volvamos a lo que habíamos hecho en los 3 primeros congresos. El cuarto fue totalmente online y ahora este quinto, juntos plantamos cara al dolor, este quinto Congreso Internacional de Pacientes de Artrosis de UAFI, pues lo vamos a hacer en directo y luego se va a repetir todo a través de la semana siguiente, YouTube, no la otra, por el canal YouTube. Y entonces, bueno, decir que hay muy buenos ponentes para participar, por muchos pacientes también. Sí. Yo creo que es un masterclass. La gente que tenga artrosis o osteoporosis, pues viniendo allí, o no tenga, simplemente quiera prevenirla, o sea, no se tiene por qué tener. La gente puede venir allí a aprender pues cosas, ¿no?, para evitar que la tenga, ¿no? Por lo tanto, es un masterclass de 2 días, gratuito, que, en fin, lo podemos hacer gracias a sponsors, a empresas que ayudan a hacer posible el congreso. Y además hay sorpresas especiales, va a haber datos muy emotivos, va a haber homenajes, va a haber también actividades especiales divertidas. No, iba a decir, que vamos a hacer participar a la gente. Es que también se lo van a pasar bien. Muy bien, también muy bien. se lo van a pasar bien. Muy bien. Porque hablar de medicina no tiene por qué ser aburrido. No, al contrario. Hablar de dolor no tiene por qué ser, pues eso, pues puede ser algo muy agradable. Sí, sí. Que lo intentaremos hacer. Hay muy buenas mesas. No quiero hablar ninguna en especial, y hay unos ponentes que sabéis que vienen cada año, que son personas muy reconocidas a nivel nacional e internacional, que van a venir. Pero no quiero explicar ninguna porque creo que es mejor, o sea, de todas, o sea, de todas las mesas que hay un montón. Sorpresas va a haber bastantes, va a haber actividad, se va a hacer mucha actividad física también, o sea que va a haber muchas sorpresitas muy agradables. Quinto congreso. Y bueno, vale la pena que vengan nada más, o sea, es una oportunidad única que se hace en Barcelona y que va a tener difusión a nivel nacional e internacional. El año pasado lo hicimos online, este año lo vamos a grabar y lo vamos a pasar online a las 2 semanas, entraron 50.000 personas. O sea, es mucha gente, 50.000 personas, Sí. O sea, 50.000 personas es medio campo del Real Madrid o medio campo del Barça, o sea, es mucha gente. Y bueno, este año esperamos que también sea así, incluso más, ¿no?
Campo del Getafe lleno, ¿eh? No sé si caben 50.000 en el campo del Getafe. Digo esto porque vamos a hablar con la doctora, la jefa de los servicios médicos del Getafe, que estuvo hace unos meses en el primer simposio articulando el deporte. En marzo. Lo digo porque en cuanto acabemos este congreso de OAFI, ya estaremos pensando y hablando del segundo simposio, que también haremos presencialmente en la sala Samarán en Madrid, del Comité Olímpico Español. Sí. O sea, Barcelona ahora va a ser la capital mundial de la artrosis, Madrid va a ser la capital mundial de la articulando el deporte de salud articular en el deportista, prevención de las lesiones, etcétera. ¿En marzo? Marzo. Jueves, viernes, creo que es el 9-10 o 10-11 de marzo. Pues ahí... 2 días. Ampliamos, pasamos de 1 a 2. Sí. Empezado hicimos un día. Efectivamente. Haremos 2. Bueno, vamos ampliando. Cada vez en este congreso... Tenemos muchas cosas que decir. En este congreso tenemos 30 mesas aproximadamente. Sí. O alguna más, O sea, ojo, del congreso. Después el precongreso, que es el día 13, que es para profesionales, ya médicos y autoridades sanitarias y más que nada para que lo que hacemos en el precongreso es sobre todo que se genere en torno a OAFI en España una buena I+D y una buena innovación para que tengamos alternativas para nuestros pacientes, ¿no? Y a Claudia Huertas le hemos dado la mejor mesa. Sí, una de las mejores mesas. Es una enchufada la Claudia Huertas. Va a moderar. Está aquí la Claudia. Hola, Claudia. Hola. Va a moderar una de las mejores mesas. Sí, se lo merece la Claudia. Va a moderar. Buenas tardes. Se lo merece. Entre otras, va a moderar una de las mejores mesas. Tenemos los testigos. Ya lo ha dicho varias veces. Que ya me está aquí enchufando mesas. Cuidado, porque a ver si desaparece, se va ahí a comprar por la Illa, que hay muchas tiendas, y te deja allí. O me pierdo, a ver si me pierdo. Te pierdes y te quedas allí de moderadora de todo y presentadora de todo el congreso. Bueno, va a ser un placer, como es un placer saludar. ¿Cómo lo pasaremos bien? Seguro que sí. Saludar a la doctora de la Torre, Ana de la Torre, responsable de los servicios médicos del Getafe Club de Fútbol, que ya nos acompañó en el primer simposio articulando el deporte del pasado mes de marzo. Gracias, doctor Vergés. Es también la presidenta de la Asociación de Médicos de Fútbol de la Liga de Fútbol Profesional. Doctora de la Torre, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Gracias, Ana, por acompañarnos, siempre por atender la llamada de OAFI. Miren, hoy vamos a hablar del deporte, la mujer y en este caso también del ciclo menstrual, porque en los últimos meses sí ha habido avances de los que aquí hemos tenido la suerte de podernos hacer eco, ha sido también de cómo la medicina del deporte cada vez está prestando más atención a algo tan fisiológico, tan normal, tan natural, pero tan como callado, que no se hable, como es la menstruación de la mujer deportista. Y con la diferencia que hay entre una atleta que compite ella sola, que tiene su ciclo menstrual propio, con, por ejemplo, las jugadoras del Getafe, de un equipo de baloncesto, de un equipo de balonmano, que son, pues claro, un ciclo menstrual por cada jugadora. Doctora de la Torre, claro, ustedes ya en la Liga de Fútbol Profesional, ¿tenemos ya la primera categoría femenina incorporada o todavía no? Nosotros, en Getafe no tenemos chicas, que eso es lo primero que tengo que decir. Pero bueno, es verdad. Ya vendrán. Sí, exactamente. Solo en categorías inferiores, a veces en los campus que se hacen en verano, que sí que compiten y están juntos los niños y niñas de las distintas categorías. Pero bueno, en realidad, cada vez las jugadoras profesionales están más incorporadas y sí que es verdad que hay que darle un espacio importante para esto, porque el ciclo menstrual es una cosa que va a influir bastante. Dependiendo un poco del estado en el que se encuentren, de la fase en la que se encuentren, pues el rendimiento va a ser más alto o más bajo. Antes que nada, Ana, antes de ser la jefa de los servicios médicos de Getafe y presidenta de todos los médicos del deporte de la Liga de Fútbol Profesional, es mujer y es experta en medicina del deporte, con lo cual, desde ese punto de vista, ¿cómo influye el ciclo menstrual, doctora de la Torre, en el deporte? Pues lo más importante de todo es que las mujeres tienen un metabolismo que es cíclico, a diferencia del varón, ¿no? Y esto está influido por el ciclo menstrual. Este tiene 5 fases, que por hacer un poquito de resumen, si queréis, así muy breve,
la fase menstrual, la fase folicular, la ovulatoria, la lútea y la premenstrual. ¿Y qué es lo que ocurre? Que dependiendo en el ciclo, en la fase en la que te encuentres, pues tu cuerpo va a rendir mejor, va a adaptarse mejor al ejercicio o al contrario, va a adaptarse peor y va a recuperarse peor. Eso el varón no hay que tenerlo en cuenta, claro. Y es un tema, doctora de la Torre, del que hasta hace bien poco ni se hablaba, ni se comentaba y por ende pues la gente ni se lo planteaba. Y eso imagino que para las mujeres que han competido en años anteriores, en décadas anteriores, pues les podía provocar un tremendo disconfort porque tampoco había una solución o había unos tratamientos o había una especialidad para entender que a lo mejor ese día en el que iba a jugarse en unos Juegos Olímpicos, pues el trabajo de 4 años, ese día le tocaba la ovulación concreta o estar en un día no ideal, no apto para la competición. Imagino que habrá muchas mujeres que lo habrán pasado muy mal y se habrán sentido muy solas. Claro. De hecho, pues hasta hace pocos años no se daba tanta importancia o solo lo sufría la persona que tenía que hacer el ejercicio y se enfrentaba a esa situación. Es verdad que los entrenadores cada vez han ido dando más importancia a esta situación, incluso desde los servicios médicos, los compañeros que trabajan con fútbol femenino, en casi todos los congresos hay alguna mesa que está dedicada a esto, porque cada vez se están haciendo más estudios y se está intentando aprovechar las características tanto del punto de vista hormonal como del punto de vista de las ventajas que puedan tener para recuperar, pues hacer determinados entrenamientos en una fase o en otra, ¿no? No decir, hacemos entrenamiento de fuerza sí o sí porque hoy me tocaba, sino que se adapta el entrenamiento un poco al ciclo menstrual. Incluso en algunos equipos se plantean a veces el que tengan las menstruaciones sean un poco a la vez, ¿no? Para tener un rendimiento un pelín más alto en ese sentido. Se puede tener una menstruación a la carta hoy en día prácticamente. Bueno, tampoco tanto. Bueno, sí, pero se puede retrasar, se puede adelantar, se puede, entre comillas, ya que hablamos del deporte, jugar un poco. Doctor Vergés. No, yo simplemente, bueno, doctora de la Torre, Ana, encantado de que estés aquí otra vez con nosotros y que Gracias. realmente la ponencia vuestra tuvo mucho éxito en el Congreso. Muy bonito. Una mesa todo de mujeres y había pues profesionales médicas de cada nivel como tú y en fin, y después había futbolistas, en fin, quedó muy bien. Y bueno, que sepas que ya invitarte... Y jugadores de rugby también. Sí, había alguna jugadora de rugby también, sí. Que sepas que, bueno, lo vamos a hacer, si no hay contratiempo, en marzo, el Congreso en Madrid, en el Comité Olímpico Español. Ya tenemos la sala Samarán, y va a ser, no sé si el 9, 10 o 10 y 11 de marzo, no recuerdo. Ya tenemos encargado el traje. Ya tenemos encargado, o sea que vas a, en fin, te vamos a invitar a que participes y poderte saludar personalmente, ¿no? Ya en plena, sin pandemia, ¿eh? Esto, quieras o no. No, yo, nada, simplemente cuando hablábamos de hacer el programa, a mí me pareció un tema muy interesante, ¿no? No solamente el tema de la menstruación, que aquí, como comentaba muy bien la doctora, pues puedes aquí intentar, pues, retrasar o favorecer para que la atleta o la deportista o la jugadora de fútbol pues pueda estar mucho mejor, ¿no? Rendir lo máximo. Sí, también otro tema que también muy interesante es el tema de las relaciones sexuales, ¿no? Que por ejemplo en los hombres, pues dijéramos tú como responsable médico del Getafe, pues también ha habido en los últimos años un cambio de axioma, ¿no? Que no se permitía tener, por ejemplo, jugadores de fútbol relaciones sexuales justo en el momento antes del partido o antes, ¿no? Eso dependía mucho de los entrenadores. Sí. Recuerdo el tema de Guardiola, por ejemplo, ¿no? Fue el que quizás fue uno de los primeros entrenadores que dejó pues que venga la familia, que venga la pareja, que venga su mujer y que en fin... a la concentración. A la concentración, ¿no? Sí. ¿Esto cómo está en estos momentos esto, doctora? ¿También es un tema tabú o se deja libertad o depende de cada club la estrategia? No, digo por curiosidad, ¿eh? Depende de cada club y sobre todo en los periodos de concentración es verdad que por lo menos en el mundo en el que yo trabajo solo se concentran los jugadores, aunque luego a lo mejor tengan un día de descanso y a lo mejor ahí sí que se acerque la familia. Muy bien. Pero
pero es por aprovechar también un poco más ese tiempo, ¿no? Porque se supone que estás concentrado pues para estar, aprovechar más y entrenar más. Muy ¿no? bien. Bueno, en esta mesa quien más entiende de menstruación, evidentemente, es Claudia Huertas. Así que el micrófono es tuyo, Claudia. Buenas tardes, doctora de la Torre. Bueno, un placer volverla a ver. Nos vimos en el Congreso de Articulando. Yo tenía, bueno, recuperando un poquito lo que comentaban justo antes, me parece muy interesante esto de que en deportes de equipo especialmente, a veces hay una sincronicidad de los periodos de las jugadoras, ¿no? Pero yo, si me permite, Ricardo, creo que no es tan fácil como imagino. como sugerías, de que hay muchas herramientas para poner a la carta, ¿no? Un poco que para elegir ese momento de la menstruación, porque sí que es verdad que con el uso de anticonceptivos o de ciertos medicamentos se puede regular un poco, pero también hay muchas contraindicaciones, notablemente a nivel cardíaco, y puede generar complicaciones vasculares en el futuro. Entonces, no sé, le quería preguntar, porque no sé si es un poco una leyenda urbana que todos hemos oído un poquito más o menos, pero que cuando muchas mujeres comparten tiempo o comparten mucho espacio, a veces el ciclo menstrual se asemeja un poco, se coordina un poco y a veces se encuentran pues que varias jugadoras de un mismo equipo puede ser que estén teniendo la menstruación a la vez. ¿Eso es un poco mito? ¿Es realidad? ¿Sabemos la causa exacta de por qué pasa? O sea, en realidad sí que se ha visto que es verdad que sí que hay cierta correlación en ese sentido, que probablemente a lo mejor sea también por los hábitos y por determinadas cosas, pero no hay nada demostrado, ¿no? Pero es una cosa que sí que es real. Igual que en el deporte, eso puede pasar a lo mejor con la gente del trabajo o así, y es una cosa que suele ocurrir. Y sí Claro, que es verdad nos que a falta lo un mejor poquito incluso saber. gente que comparte piso y así. Exacto, nos falta, o sea, es un hecho, pasa, pero podríamos Sí, decir que no sabemos el por qué, ¿no? A nivel médico o a claro. nivel más científico. Pero bueno, no tenemos que obviar que Sí. esto pasa y que podría ser también un factor a tener en cuenta pues a la hora de planificar los entrenamientos, para que el propio entrenador, al conocer el ciclo menstrual de sus jugadoras, pues pueda pues planificar en esta fase, pues entrenos más de fuerza. Aquí vamos a potenciar la recuperación, la elasticidad, ¿no? Todo este tema. Sí, sí. Claro, es un tema muy interesante y muy técnico también, ¿no? Claro. Yo me acuerdo cuando yo era pequeñito que primero a la menstruación no se le llamaba menstruación, ya se le llamaba la cosa, la regla, o sea, eso está mala, está enferma, está mala, cuidado, y no se podía bañar y estaba contraindicado el deporte. O sea, fíjense, estamos hablando de cómo mejorar el deporte competitivo hoy en día a las deportistas que tienen en aquel momento. Estaría prohibido. Eso ha cambiado mucho gracias, evidentemente, a las informaciones. ¿Hay algo positivo que podamos aprovechar los cambios que sufre el cuerpo de la mujer con la menstruación, aprovechar a favor de esa mujer a la hora de hacer deporte, doctora de la Torre? Pues, o sea, lo primero es que el hacer deporte muchas veces regula también los ciclos menstruales y hace que a veces determinados síntomas que aparecen, sobre todo en la última fase, con el síndrome premenstrual, que lo tienen el 75% de las mujeres, pues esos dolores, a veces abdominales, cefaleas, sensación de retención de líquidos, se regulan con el ejercicio. Entonces, eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Y luego otra de las cosas también es que, dependiendo un poco de la fase, en las 2 primeras semanas de lo que son toda o sea, el ciclo menstrual entero con las 5 fases, pues en las 2 primeras fases, lo primero que eso se regula. Entonces es muy importante aprovechar esas 2 primeras fases, porque se puede hacer un entrenamiento mayor que en otros momentos, ¿no? Entonces, pues evitar, por ejemplo, en la fase menstrual, que sería la primera fase, evitar ejercicios muy intensos, pero sí se pueden hacer ejercicios de media intensidad. Incluso también se dice que hay que evitar ejercicios sin impacto. Pero luego otra de las cosas que aparecen, o sea, otra de las cosas en las fases ovulatorias, por ejemplo, se dice que el entrenamiento de fuerza es importante, porque la mujer es más capaz, o sea, es capaz de adaptarse mejor a ese entrenamiento de fuerza y va a tener una mayor repercusión a nivel del cuerpo, por decirlo de alguna manera. Incluso hay en otras de las fases, como es, por ejemplo, la última fase, la premenstrual, en la cual aumenta también la relaxina,
y que hay mayor inestabilidad en las articulaciones y hay un mayor riesgo de lesión. Entonces ahí sí que tendríamos que evitar un poco el trabajo de una exigencia muy alta, pero aumentar la flexibilidad, el trabajo con cargas medias, incluso hacer un trabajo aeróbico más suave. Fíjate, es impresionante el conocimiento que tenéis, ¿eh? De verdad, y estas cosas es muy importante, ¿no? Y Claro, es que hay muchos actores. O sea, sí, cuando nos dicen la menstruación hablamos, bueno, las hormonas y muchísimos procesos metabólicos y fisiológicos que pasan en el cuerpo. Y lo que decía la doctora de la Torre, es muy importante también que nos quedemos con esta idea de que sí se puede hacer deporte durante la menstruación, y no solo si se puede, sino que ayuda, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo tenía aquí como un dato que el ejercicio moderado de resistencia durante la fase menstrual, es decir, cuando tenemos la regla o incluso un poquito antes, como comentaba la doctora, pues nos puede ayudar a reducir hasta un 20% esos cólicos, a veces que tenemos también por culpa de las prostaglandinas, que son también unas moleculillas que hacen contracciones en útero y nos pueden hacer esos cólicos, porque actúa un poquito como de endorfina natural. Y junto pues esta supresión un poquito de las prostaglandinas, pues mejora también la sensación y regulas más el ciclo. Entonces, quedémonos con esta idea tan importante que comentaba la doctora, que es que el ejercicio puede hasta ayudarnos, pero bueno, el ejercicio adecuado. No vamos a ponernos a hacer un gran impacto, una gran carga como comentábamos. sí, Claro. sí. Luego, una cosa, por ejemplo, que a lo mejor también se ha oído, ¿no? Que depende también de si la persona está acostumbrada a hacer ejercicio. Eso es como durante el embarazo, ¿no? A las mujeres embarazadas no Sí, se les prohíbe hacer ejercicio, salvo claro. que sea un embarazo de riesgo o alguna cosa puntual. Si es una deportista que está entrenada, Claro. es como una persona que está acostumbrada a caminar y le dices, no, pues tienes que dejar de caminar. Pues esto es un poco Sí, sí, sí. parecido. Además Sí, que hay sí. mucha variabilidad también, que esto lo hablaremos más adelante en el programa, en las propias mujeres, porque yo creo que, no sé cómo lo ve usted, con una mujer en este mundo más de hombres, que es el fútbol, pero claro, se tiende a ver como la mujer, como un bloque, como un tipo, dices, ¿no? Oye, dentro de las mujeres hay diferentes Claro. longitudes de ciclo, hay mujeres que sufren pues esto, la menstruación o todo el ciclo de una forma y otras de otra, entonces, decir... No se puede generalizar. No se puede Claro, generalizar y tenemos que tener mucho cuidado. claro. Y como comentaba la doctora, hombre, pues si hay una preparación, hay un conocimiento del cuerpo, que esta es otra fase importante. O sea, el autoconocimiento precisamente Claro. de cómo reaccionas, de ostras, hoy sé que en esa fase voy a estar más cansada porque ya lo he ido apuntando, o sea, ya he tomado conciencia de mi cuerpo y de mi ciclo. Esto puede ayudarnos también, Claro ¿no? que Que a sí. veces es por por ese miedo, ¿no? Por ese desconocimiento Sí, de, sí. uy, no, es que eso no puede ser. Bueno, pues no, sí que lo Sí, puede sí. ser. No, y luego hay lesiones más que se producen en las mujeres y más que se producen en los hombres, está claro. En el articulando, el primer Sí. simposio de articulando, Salió el tema. el doctor Gil Rodas, creo que fue, Sí. que no sé si estaba la doctora de la Torre en esa mesa, que nos dijo que sorprendentemente en las mujeres Profesionales de fútbol, sí. profesionales, o sea, de la primera división España. de fútbol, se El estaban ligamento viendo cruzado anterior es Exacto. más frecuente. Más cruzados que en hombres. Sí, sí. Cuando hay mucho menos impacto en el Sí, fútbol sí. femenino que en el fútbol masculino. ¿Tiene alguna interpretación lógica que haya más cruzados entre las chicas que entre los chicos? Pues una de las cosas porque tienen mayor lasitud normalmente, habitualmente las mujeres, que esto está, como decíamos, influenciado un poco por las distintas fases del ciclo menstrual Fíjate. y luego también por el morfotipo de la persona, ¿no? Las mujeres tienen un morfotipo en las que las rodillas son más en forma de X, o sea, en forma de X que son más convergentes, por decirlo de Sí, alguna sí, sí, manera, sí. y eso hace que tengan más riesgo a la hora La lesión. de tener más lesiones. Sí, sí. Le voy a hacer, con su permiso, dos preguntas que no tienen que ver con la menstruación, dos preguntas a nivel de lesiones de fútbol. Están comentando los entrenadores, vemos en las noticias, vemos los partidos. Hay demasiadas lesiones musculares en el fútbol este año, mucho más que en años anteriores. Ya sé que el calendario es cada vez más horroroso, que ustedes los médicos se deben llevar las manos a la cabeza cuando hay veces que no se respetan ni las 72 horas, porque aunque sean 3 días, uno ha jugado a las 7 y el día siguiente es a las 4, o sea, no se cumplen las 72 horas.
realmente están viendo que hay más lesiones, sobre todo musculares, en los deportistas de la Liga de Fútbol Profesional, doctora? O sea, la lesión muscular es la lesión más importante en todos los deportes y en el fútbol no podía ser menos, representa más del 40% de todas las lesiones que podemos encontrar. Y es verdad que cuanto más ajustada esté la competición, menos días de recuperación hay, más riesgo de lesión tienes. También después, durante el COVID, como hubo un tiempo en el que los entrenamientos eran en casa, no se podían... no hacían el fútbol, por ejemplo, si estamos hablando de fútbol, o no hacían el deporte que pudieran realizar, pues en el momento en que empezaron a hacerlo el riesgo fue mayor. Y ahora es verdad que yo creo que también estamos asistiendo a un fútbol que es cada vez más competitivo, más de contacto y todas estas cosas, más exigente. Yo creo que cada vez están mejor preparados porque cada vez los jugadores están más entrenados y son más atletas. Y entonces todas estas cosas hacen que se puedan lesionar con más frecuencia, aunque también les previene, pero en el momento que tienes una lesión ya es un riesgo para volver a tener más lesiones. Yo creo que ha sido una bendición el permitir los 5 cambios en lugar de los 3 que habían, y que esto se está quedando y ojalá se quede. Yo creo que para los médicos, aparte de los entrenadores, poder tener más cambios tácticos y si hay, también permite que un jugador que está saliendo de una lesión, pues a lo mejor se llega a los 60-65 minutos, pues no haya que estirarlo para que no se quede el equipo con 10. Es bueno lo de los 5 cambios, imagino, ¿no, Ana? Muy bueno, ha surgido a partir de la pandemia y fue una de las cosas que se vio tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista de los preparadores físicos, que era una cosa importante para intentar evitar el aumento de riesgo de lesiones, después de un parón que no se había dado en la historia, un parón tan largo, claro, de no haber hecho fútbol, ¿no? Igual que otras actividades. Entonces, lo importante es que se ha quedado, e incluso podrían ser hasta más, siempre y cuando se guarden las ventanas para no ir parando. Hay otro problema, que este no es médico, que es por qué el fútbol español es el que se juega menos, ¿no? Es el que hay más interrupciones, es por lo que decía la doctora, cada vez hay más agresividad, pérdidas de tiempo, todo eso a mí me fastidia mucho en el fútbol. Pues doctora de la Torre, la esperamos en ese congreso de Madrid, y bueno, y cuando quiera, aquí está su casa. Me ha dado muchos recuerdos para usted, el doctor Villalón, y sobre todo darle recuerdos, porque José María es codirector del programa también y bueno, siempre está, y hoy no ha podido, y dice, sobre todo darle recuerdos a la doctora de mi parte, que te tiene mucho aprecio. Muchas gracias, sí, la verdad es que él fue a través de él por el que entré en contacto con todos vosotros y nada, es un placer. Hombre, te agradecemos mucho tu tiempo, de verdad, doctora, porque mira, todos estos programas nos sirven para explicar cosas a gente, a pacientes. En el caso de la mujer tenemos cada vez más la problemática del aparato locomotor en la mujer, tanto para artrosis como osteoporosis, es muy importante, como bien sabes, y el tema del deporte es muy importante. Y todas estas cosas pues nos ayudan muchísimo, y profesionales de tu nivel que tenéis esta experiencia, pues que lo podáis divulgar, pues nos va muy bien. O sea que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, doctora, un placer. Cuídese mucho. Hasta pronto. La doctora de la Torre, la responsable de los servicios médicos del Getafe Club de Fútbol y la presidenta de la Asociación de todos los médicos de la Liga de Fútbol Profesional. El doctor Villalón, claro, es que le pillamos en plena Champions, en plenos viajes, arriba, abajo, arriba. Sí, estuve con él. Es lo que tiene el directo. Estuve con él el viernes. Lo sé. ¿Te ha mandado la foto de rigor? Sí, me ha mandado la foto de rigor, pero ya si quiere ya lo comentaremos. ¿Sabes qué hacemos, Claudia? Como sabemos que él nunca quiere venir, que siempre se queda aquí en Barcelona, porque son como don Ricardo, pues entonces cuando vamos al restaurante a comer algo, pues ya pedimos una copita de cava y entonces brindamos y le mandamos la foto. Sí, la foto. Sí, pero con el plato vacío y todo el restaurante vacío. Yo no sé a qué hora sería la foto y no quiero entrar a valorar. Pero bueno, ya el doctor Villalón cuando dice, traiga el cava. Estamos en una campaña de cava en Madrid, porque bueno, siempre tenemos la bromita, Ricardo. Es que hemos de hacer algo de broma, porque es que el mundo tenemos que meterle muchas sonrisas. Completamente. Y reír mucho, que es lo mejor que hay. Sí, señor. Tenemos un análisis. Vamos a por él, Aleix. Tenemos ahí para darle la bienvenida al análisis de Claudia.
A ver cómo estamos de glóbulos blancos, de glóbulos rojos en ese análisis. Adelante, Claudia. Bueno, buenas tardes otra vez. Bueno, yo normalmente ya sabéis que hago una sección sorpresa y que no os digo de lo que va a tratar. Todo es sorpresa. Pero me ha parecido que, especialmente en el programa de hoy, se imponía continuar hablando de la menstruación, continuar hablando un poco más en detalle, tal vez, viendo algunas cositas que puedan interesar a nuestros espectadores y que no saben forzosamente, para poner un poquito más el foco sobre este tema. Y pues vamos a recuperar algunos conceptos, porque si os acordáis, ya hablamos de la menstruación en el 4º episodio de la primera temporada de WAFI Sport, que fue un gran programa también. Sí. Y entonces pues voy a recuperar un poquito estos conceptos y voy a acabar con un artículo muy, muy chulo, una revisión que no solo compara, no solo analiza el efecto de la menstruación en deportistas, sino que va buscando diferentes tipos de deportistas, esgrimistas, waterpolistas, futbolistas, a todo tipo. Y las diferencias que puede haber. Sí, y vamos muy bien. Entonces, además, aparte de esto, creo que ha estado muy bien poder charlar con la doctora de la Torre ahora, porque ya nos ha dado un poquito el pie y vamos a ir viendo que todo esto que hemos comentado va saliendo en la revisión. Y además en deportes concretos, ¿no? Porque este es otro tema que veremos, Sí, que sí. no todos los deportes son iguales, no tampoco las deportistas son iguales, y tenemos que ver, pues, Claro. oye, qué se adapta mejor a cada momento. Claro. Pero bueno, empecemos un poquito por el principio. Vamos a intentar entender bien el ciclo menstrual. Si los compañeros nos pueden poner la primera imagen que tienen, vamos a recuperar un poco este esquema que creo que ya os suena un poquito, que lo pusimos en la temporada pasada, y recuperamos un poco lo que comentaba la doctora, ¿no? De las 5 fases que veríamos en el ciclo menstrual, porque son la propia fase de menstruación, estos primeros días, luego habría la fase folicular, ¿no? En que en este pues óvulo se va creando, luego hay la ovulación en el que el óvulo ya estaría más maduro, y luego, si no hay fecundación, pues ya el óvulo se desecha y entramos en la fase lútea. Y este esquema es chulo porque se ve pues claramente qué le está pasando al óvulo y qué le está pasando al endometrio, que al final el endometrio, para estos un poco más despistados que no lo sepan, es la regla, ¿no? Al fin y al cabo no es solo sangre, es una parte de tejido que se está desprendiendo del interior del útero, en este caso el endometrio, pues porque ya no va a recibir el óvulo fecundado, ¿no? Entonces, repasamos un poquito el concepto de que el mejor momento para el rendimiento deportivo son las fases postmenstrual y postovulatoria. La ovulación también no está mal, porque hay un pico de estrógenos que nos puede ayudar, especialmente a nivel de la capacidad de la fuerza, ¿no? Pero especialmente interesantes, lo que veríamos a la derecha de las líneas de puntitos para nuestros espectadores sería, bueno, y para nuestros oyentes que no ven la pantalla, sería pues justo después de la menstruación y justo después de la ovulación. Si podemos ir a la imagen siguiente, hoy me he puesto un poco más académica, como veis. Hoy digo, venga, hoy vamos a poner más dibujitos. Estamos PowerPoint. en clase, muy bien. ¿Sí, qué os parece? Cualquier duda me preguntáis. No, muy bien, porque además, aparte, Claudia... Estoy expectante. Sí, me gusta. Es una forma también de que nuestros oyentes puedan ver todo con más detalle, ¿no? De una forma sencilla. No hace falta tampoco entrar en mucho detalle, porque como hemos visto, hay muchísimos actores diferentes en el partido, un poco ya para hacer la metáfora deportiva de la menstruación, pero vamos a ver los principales, los puntos clave un poquito. Entonces, seguro que a todos nos suena lo de los estrógenos y también la progesterona, tal vez menos, pero también nos suena. A ver, y nos vamos a centrar precisamente en estas dos. ¿Qué pasa con la progesterona y con los estrógenos durante el ciclo menstrual? Pues, como veis, en la primera fase, o sea, más a la izquierda de lo que veríamos en pantalla, vemos que el nivel de estrógenos, que sería esta línea lila, violeta que vemos en pantalla, y la de la progesterona en naranja, están muy bajas. ¿Qué pasa? Que en la menstruación cae el estrógeno, la progesterona también está baja porque ha bajado en la fase anterior, en esta parte premenstrual. Y además tenemos las prostaglandinas que no salen aquí, pero que son unas hormonas, las que se conocen como las hormonas del baile. ¿Sabéis por qué? Porque hacen contracciones en el útero, las hacen bailar, y eso es lo que puede provocar, como os comentaba antes, esos cólicos, ¿no? Esos dolores en el abdomen tan puñeteros, la verdad. Que son los que en el momento de la, ¿no? de movilizar también este endometrio para que vaya saliendo. Sí, que en pero algunas mujeres es horroroso. Exacto. El dolor que se tiene. Y si hablamos de la endometriosis, ya esto es la endometriosis, ya hagamos un pequeño apunte, es que el endometrio crece por fuera de la
zona que le tocaría. Y esto, además, durante muchísimos años, ya que estamos un poco reivindicativos, recordemos que se las tenía casi por locas a las mujeres que decían que tengo este dolor, y como históricamente, ahora por suerte vamos cambiando un poco, había esta perspectiva más masculina, ¿no? Porque tampoco se conocía tanto. Esto, doctor, usted seguro que lo ha vivido. Sí, sí. Ya que no se tenía tan en cuenta. Yo he vivido, estando de urgencias, o sea, es frecuente, o sea, el dolor, dijéramos, menstrual, agudo, ¿no? agudo, y que es frecuente. Un poco a y veces, tienes que ¿no? tomártelo muy en serio, porque la persona lo pasa muy mal. A veces tienes que diferenciarlo con los quistes de ovario, que es muy frecuente, los quistes, que además son quistes de ovario que aparecen en el momento de unos momentos antes de la menstruación. Vale, son como un poco intermitentes, son ¿no? intermitentes, por eso es más escurridizo. pero es un dolor agudo que a veces es motivo de intervención quirúrgica, ¿eh? O sea, esto, pues, claro, hoy en día tenemos una cosa que va muy bien a nivel de urgencia, la ecografía. Claro. La ecografía te permite casi el diagnóstico, dijéramos, de certeza, ¿no? Pero es muy problemático, ¿no? Es muy pues animamos desde aquí también, ¿no? A que no nos olvidemos de hacer estas revisiones periódicas, acudir al ginecólogo, ginecóloga y tener esto controlado. Por supuesto. Esto es muy importante. No, claro. Si aquí tendríamos que hacer la llamada al revés, a los hombres. Pues mira, te lo compro. Que vayan al urólogo. También. Sí. Que vigilen la próstata. Porque las mujeres esto lo tenéis muy mentalizado ya desde pequeñitas, ¿no? Sí, no. Y también en el sistema... las revisiones ginecológicas, todas las mujeres, vamos, sí, pero a veces no entiendes por qué es tan necesario. A veces tú también, y esto podría también, lo que digo yo, abrir otro melón. Podríamos abrir otro melón de hablar de hasta qué punto las mujeres desconocemos lo que pasa, porque sinceramente la formación que hemos recibido es, bueno, tú tienes la regla, ya está. Y estos matices, todas estas complicaciones, esto que puede tener, lo asumes como es el dolor que te ha tocado vivir. O a veces tendríamos que recordar, oye, tal vez no es tan normal, no debería ser una cosa habitual sufrir estos dolores. Puede ser que haya una endometriosis, puede ser que haya algo más grave, pero tú como mujer, por eso te digo, Ricardo, que no lo damos muy por hecho que la mujer y las menstruaciones, sí que lo sabe. Claudia Fuertes, tú sabes muy bien que a veces producen anemia, es decir, es muy claro, típico. Y esa caída de hierro. Caída de hierro y te encuentras más resfriados, por ejemplo, en fin. Pero yo me refería a que la mujer acude a sus revisiones ginecológicas. Sí, está estandarizado, sí. Debería. Tiene un cuidado de su aparato reproductor. Mama y después todo el tema de todo lo que es, dijéramos, útero mucho más que los hombres. Sí. Tal vez sí. Sí. Pero vamos, que ni unos ni otros nos olvidemos de ir a las revisiones. Claro. No. Pues bueno, vamos a continuar. Si podemos volver a ver la segunda imagen con un poquito la relación de las hormonas. Solo os quiero destacar dos conceptos claves. Primero, creo que podéis ver que hay dos picos de estrógenos en el ciclo. O sea, hay dos picos, estos lilas que vemos, uno en la fase justo antes de la ovulación y el otro un poquito después. Cuando tenemos el estrógeno alto, que va subiendo después de la menstruación, si os dais cuenta, es ese momento donde podemos incluir más ejercicio de carga, más fuerza, es decir, nuestro cuerpo va a estar más preparado, incluso también más resistente al dolor. Esto también es un buen apunte, porque ese momento de ir al dentista, ese momento de que te hagan una infiltración articular, por ejemplo, doctor, que a veces, ostras, pues estoy más sensible. Oye, pues utiliza tu ciclo menstrual a tu favor. Planifícate esa revisión médica o esa cirugía menor o alguna cosa a tu favor después esto es un mundo, de ciclo menstrual. Es que es un mundo. Sí. Es que a mí ya me veis que yo me emociono con esto porque creo que es muy importante. Claro. Y entonces, como veis también, veíamos que hay una caída del estrógeno al final de la fase, después de la ovulación, sube un poquito en esta fase postovulatoria y luego cae. Esta caída del estrógeno, que también es como un antidepresivo natural y de hecho la progesterona es muy, muy importante en el parto, pero eso es otro melón. Pero claro, esa caída es la que también puede provocar migrañas, eso es mal humor, esta ansiedad depresión, y depresión. Ganas de llorar. Claro, los cambios de humor y muchísimos otros síntomas que no los voy a enumerar porque lo tenemos en el programa anterior de este tipo, en el programa 4 de la temporada 1, si alguien lo quiere mirar, que hablamos también de los más de 150 tipos de cosas que te pasan con el síndrome premenstrual, con el SPM, en este momento de la caída de la progesterona. Entonces, vamos a continuar hablando de deporte y el ciclo, porque ya con la doctora lo hemos resuelto un poco, pero vamos a recuperarlo. ¿Se puede hacer ejercicio durante el periodo? Sí, pero
Sí, pero... porque tenemos que tener en cuenta, y esto como lo comentaba la doctora, es muy interesante, hay moléculas como por ejemplo la resalina que provocan inestabilidad en este final del ciclo antes de la siguiente menstruación, pues esto, oye, pues puede llevarnos a una lesión. Así que tengamos en cuenta que hay más fatiga y que aparte de síntomas incómodos en el cuerpo también podemos llevar a la lesión. ¿Se tiene que hacer ejercicio con dolor, cuando hay sangrado, cuando hay molestia? Si hay mucha, no. ¿Por qué? Porque habría más sangrado. Vas a provocar que haya pues, más inflamación, que se irrite más todo el tema. Entonces también cada una que se conozca, pero si realmente está siendo muy molesto y pesado, pues mejor no. Lo que os comentaba antes, que un ejercicio moderado de resistencia se ha visto que puede ayudar también a que el ciclo vaya mejor y reducir un 20% estos cólicos, ¿no? que son tan molestos especialmente pues, durante la fase menstrual, durante esta primera parte. No hacer ejercicio intenso y bueno, el típico pregunta de ¿puedo hacer abdominales cuando tengo la regla? Bueno, a ver, si no son muy intensos, sí, ¿vale? O sea, si tú no hace falta aquí que tu tabla precisamente de core la pongas en la fase menstrual. Poder hacer algo, yo recomendaría pues un ejercicio más en isométrico, una plancha, ¿no? A veces vemos encima de los codos o ahí aguantando una cosa que no implique esa contracción una vez tras vez del abdomen. Entonces, ya para acabar, creo que es chulo y que además siempre es muy visual poner todos estos conceptos en un ejemplo práctico, ¿no? Y he encontrado este artículo que veréis en pantalla, que es muy, muy chulo. Se llama El ciclo menstrual y el entrenamiento deportivo, una mirada al problema. Y es una revisión de la doctora Elena Konovalova, a ver si lo digo bien, que trabaja aquí en España y ha hecho una revisión en varios grupos de deportistas distintas para analizar un poquito a ver si podemos sacar conclusiones de todo esto. Ahora veremos que efectivamente hay mucha variabilidad entre disciplinas deportivas y entre mujeres. Ya no solo lo que os comentaba antes, o sea, no es solo... Es que las mujeres somos diferentes a los hombres, ya lo sabemos, pero además entre mujeres también pueden haber diversidad. Viva la diferencia. Viva la diferencia. Veremos también la importancia de planificar eficazmente, y ahora veremos qué significa eficazmente los entrenamientos, una buena comunicación sobre todo con la persona que nos entrene y el autoconocimiento del ciclo. De hecho, en el artículo la doctora hace muchísimo hincapié en la profilaxis, ¿no? Es decir, en esta prevención de conocer el ciclo menstrual para poder sacarle más partido. Y habla también pues eso de que el entrenador necesita ver cuál es la duración del ciclo menstrual de sus deportistas, puesto que de esta manera se puede calcular el número de días favorables, ¿no? Para la capacidad máxima de trabajo. Esto es muy importante, o sea, porque no es solo que tú como deportista lo sepas, sino que lo puedas transmitir. Y bueno, esta diferencia que os decía, además, entre mujeres. Luego, era muy chulo porque una parte de este estudio habla de que concretamente se hizo una investigación con 47, que no está mal, es un tamaño muestral curioso, voleibolistas y basquetbolistas, y el 85% de ellas dijeron que sentían un descenso en la capacidad de trabajo y en el estado general. O sea, nada que no sepamos, pero está muy bien ratificarlo con números, ¿no? Incluso en 2009... un doctor español hizo un análisis en las futbolistas de élite de aquí de España y vio que ellas veían una correlación negativa, es decir, que eran opuestos entre el esfuerzo percibido y los resultados de las pruebas físicas. Es decir, se esforzaban mucho y veían que los resultados eran muy malos. Y aquí introducimos un primer concepto, el de la eficacia. ¿Es necesario que nos machaquemos a entrenar? Oye, pues tal vez justo en este punto no está... Sí. Casi que te sale peor el tiro, te sale el tiro por la culata si entrenas tan fuerte, ¿no? Mira, en un grupo de chicas que hacen halterofilia también se vio que especialmente la fase premenstrual es la más difícil para las mujeres a nivel de competencia. Esto lo veíamos antes. Aquí es el claro ejemplo de los estrógenos. Claro. Sabemos que están súper relacionados con la fuerza. Estrógeno fisiológico. Exacto. Claro, la halterofilia, que es levantar pesas. Claro, es que... realmente, claro, el momento del ciclo, si es un tema que estás en aquel momento de liberación estrogénica, perfecto. Si es una fase de privación, pues adiós. Pues adiós, sí. Claro, entonces es chulo ver que en un deporte que
que es casi puramente de Sí, fuerza, sí. o sea, es técnica, es tal, pero no vayamos a simplificarlo, pero que es mucha fuerza, vemos claramente cómo, pues tal vez Pues- en estas deportistas la fase premenstrual, Ahí sí que Lidia Valentín, Claro, que no sé nuestra cuántas deportista. medallas tiene y cuántos títulos tiene, que es una super crack, esto lo debe de tener muy al día Mira. cuando le toca la final y tiene que levantar no sé cuántos Hombre. kilos. pues me estaría muy interesante que precisamente Lilia Valentín, que me gusta mucho además cómo Claro. compite, me gusta mucho La- su concentración, la pudiéramos la- entrevistar algún la día, invi- porque la- nos la lo invitamos contaría. un día, Pero Lidia, fíjate, hombre. Igual es Congreso que- de Madrid. Es que, claro, yo estoy pensando, Claudia, Que además, perdona, ha ganado medallas en diferido. Yo creo que es una de las atletas que más medallas Muchísimo, Lidia Valentín, en diferido ha muchísimo. ganado, porque a las que habían ganado se las quitaban por dopaje. Y entonces ella, que era cuarta, ¡pam! Medalla de bronce. Iba subiendo por descarte. Creo que 2 medallas ha sido así, en diferido, por Hombre, dopaje de las que subieron a podio, claro, ¿no? lo que dices, Claudia, y lo que Joder, decía, es importante, lo que decía la doctora también. Claro, tú imagínate, por ejemplo, una ciclista. Es que es lo mismo. Claro, deportes, por ejemplo, que necesitas mucho rendimiento y que mucho esfuerzo. Claro, una ciclista, por ejemplo, que esté, por ejemplo, en el Sí, periodo sí. post, Sí, sí. pues que tenga una reducción de estrogénica, pues le puede perjudicar mucho Claro. más, por ejemplo, que no que esté en una fase pre. ¿no? Exacto, porque el consumo del V2 máximo, es decir, eso que vemos, esas siglas, que es el consumo máximo de oxígeno que puede Sí, hacer, sí. incluso la capacidad de, la hemoglobina en sangre, ¿no? Es como aumenta mucho más cuando están esas fases postmenstruales y posovulatorios. Sí, Es lo sí, que os sí. decía, después de la regla y después de la ovulación. Sí, sí, sí. Esto como capacidades generales. Entonces, una ciclista precisamente le interesaría mucho potenciar esos entrenos ahí. ¿Sabes? Que es a nivel general donde se acuerda que hay un mejor rendimiento y mejores capacidades de las Sí, sí. deportistas en general. sí. Y bueno, mira, me ha gustado también ver que con un grupo de esgrimistas, que cuando se encuentra un análisis en un grupo de Sí. deportistas de esgrima, dices, ostras, pues lo que veían es que... Es que es curioso, digo, Sí, esto sí. Me gusta. A ver, Este estudio me está gustando mucho, ¿cuánta eso tengo que gente decir. pasa por la Bueno, calle y hace escucha, esgrima? yo Claro. sabes que siempre digo, Claudia, yo tenía un jefe que siempre me lo decía, ¿no? Porque en aquella época, cuando hacíamos bibliografía, no es como ahora que entras y ya tienes allí, no. Tenías que ir picar más piedras. Hombre, tienes que ir a la biblioteca, ¿no? Y digo, he hecho bibliografía y no he encontrado nada, ¿no? Digo, ¿cómo que no hay nada? Si está descrita la reproducción del saltamontes de las montañas rocosas, ¿no? Y hay 4 tesis doctorales. Y, ostras, yo decía, ¿pero a quién le interesa la reproducción del saltamontes de las montañas rocosas? No A sé ver, si me como entiendes, bióloga ¿no? te tengo que decir que a alguien No, le interesa. pero a ver si es un ejemplo, ¿no? Pero no es lo mismo en la Sí. línea que dices tú, pues que hay Es gente... la originalidad llevada al extremo. No, ¿eh? pero que por supuesto, El ¿no? mensaje es aquí que hay que buscar un Eso poquito para es, encontrar. exacto, Pues sí. mira, me gustaba mucho porque aquí habla de coordinación, porque siempre hablamos de fuerza, de capacidad y tal. Oye, vamos a hablar, como decía también la doctora, de Claro. esa inestabilidad articular o coordinación Claro, o las laxitud. gimnastas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sí, sé. ahora hablaremos, que tengo un ejemplo de gimnastas muy chulo, pero las esgrimistas veían, por ejemplo, que tenían, a ver cómo dicen, los índices más altos en las capacidades de coordinación en las fases precisamente postmenstrual y postovulatoria. O sea, es en estos periodos después de la regla y después de la ovulación, antes de ese síndrome premenstrual. Incluso también las waterpolistas veían que su nivel de eficacia en la competición bajaba durante la menstruación y la premenstruación, es decir, en ese síndrome También premenstrual. tiene lógica, ¿eh? Deporte duro también, ¿eh? Sí, deporte duro. Claro. Sí. Pero, como ya para terminar, porque vamos a dejar paso a otras cosas, pero me gustó mucho también ver que en esta revisión se ve que la flexibilidad, ¿cuándo diríais que es mejor? La flexibilidad. Sí, la flexibilidad. Antes. Durante la menstruación y en la premenstruación. Es decir, tenemos cosas buenas, aprovechemos a nuestro favor el cuerpo. Es decir, pues tal vez podemos potenciar esa recuperación del cuerpo en esa fase que creemos que estamos hechas polvo y no podemos hacer nada. No, sirve para eso, la flexibilidad es más buena. Sí, sí, sí. Entonces, pues ya os resumo todo, pues las conclusiones serían esta variabilidad, esta diferencia que realmente hay entre mujeres y entre tipos de deporte, la importancia de planificar bien los entrenos y esa comunicación, o sea, ¿y eso de dónde viene? De fruto del autoconocimiento. Os comentaba en otro programa, Sí. hay aplicaciones para hacer el seguimiento menstrual. Utilicémoslas y apuntemos sí. los síntomas. Y Sí, ya para sí. acabar, planifiquemos entrenos eficaces, que no por hacer más es hacer mejor, Eso es es. hacer con cabeza. Claro que sí, Claudia. Hasta aquí, Parece muy chicos. bien. Conocimiento importante saberlo. Y fíjate tú, estos pequeños detalles a lo mejor hace una persona que pueda ser
campeona o que puedas ser a nivel hasta Puede a hacer nivel la de diferencia, claramente. estos O sea, pequeños detalles, el conocimiento ¿no? es poder, decían, Sí, ¿no? hombre, Pues tanto. conozcámonos las mujeres aún más empoderadas que Y antes. tanto y tanto. Esto explica lo que hacían las federaciones de gimnasia, sobre todo, de los antiguos países del telón de Uy, acero. aquí y más cosas se hacían, ¿eh? Anulaban la menstruación. Sí, Y más el cosas. tema de la menarquia, que es como la pérdida de menstruación, es otro y tema un cosas poco peores, tabú, ¿eh? ¿eh? Y Sí, cosas sí. Y peores, cosas ¿eh? peores, pero Sí. bueno, fíjate, lo que conseguían las nadadoras eran las Hubo, más hubo- rápidas. hubo una denuncia, yo recuerdo. Nadia Comaneci, Una La denuncia gimnasta. en el Comité Olímpico Gimnasta. Internacional con temas de gimnastas Cuidado, ¿eh? chinas. ¿eh? China Ya, pero también, ves, sí, sí, ahora, sí, esto, sí, esto sí, era sí, desde sí. la perspectiva, y si me permitís, porque es un tema muy interesante, muy masculina, la perspectiva de, pues vamos a anular las hormonas femeninas, o sea, nos vamos como a quitar el pie químicamente, para que pues rindan más. Sí. Oye, no, porque si fueran más inteligentes y lo vieran desde una perspectiva de no lo que el ciclo menstrual me está quitando, sino lo que me puede aportar, en lugar de intentar frenar una ola, que es esta tal, pues no, vamos a surfearla, vamos a aprovechar las ventajas de diferentes Claro. momentos, porque al final, ¿dónde lleva la mujer? Supongo que era lo fácil y en aquellas, Claro. y en aquellas épocas Era más desconocido. tampoco había No había el conocimiento. que hay ahora. Mira, formándome para esto he visto que solo en los 70, o sea, tardísimo, se empezó un poquito a dar importancia al estudio del efecto del ciclo menstrual Que es- en el deporte. que es cuando estamos en los hablando. 70, ¿eh? Sí, O sea, sí. tardísimo, ¿no? Lo siguiente. Sí, sí. En fin. Yo estaba Ya pensando, está, ya paro. si me permitís, yo estaba pensando mientras oía a Claudia, lo dijimos hace unos días que en baloncesto, cuando se llega a los 15 y 16 años, 3 de cada 4 chicas lo dejan. Y uno puede pensar, pues lo deja pues por estudios, lo deja pues porque el baloncesto femenino no tiene la repercusión que el masculino. Me la tal. voy a jugar. ¿Será porque se lesionan más? No, Uy. no, será porque hay un desconocimiento de la menstruación a esas edades y será porque a lo mejor en los partidos a nivel escolar, a nivel de colegios, no hay ese conocimiento y a lo mejor hay chicas que en el día en el que han de rendir no rinden y se llevan la bronca del entrenador o del entrenador Claro, además, o de los sí. padres. Es decir, Puede influir. Tal cual. Es que estás introduciendo un concepto muy chulo que no he querido ponerlo aquí porque se nos quedaba ya demasiado largo, que es el efecto psicológico. O sea, Claro. los efectos, porque me he centrado mucho en la parte fisiológica del cuerpo, pero toda la parte psicológica Sí, también está demostrada, hombre. y más en este O momento muchos padres que dicen- adolescente que es tan importante Claro. y el momento de cambios, de intentar entender qué te está pasando. muchos Sí, que padres se- que, se le, vive- que le dicen que a la se- hija, hoy no vas a jugar tú, vamos, ¿cómo vas a jugar con Sí, lo que estás manchando? Se vive Nada. tienes Claro. razón, Claudia, depende de la familia, depende de la madre, a veces se puede vivir la regla muy negativo, Claro. en muy negativo. Bueno, claro, por eso te decía ¿Entiendes? antes que ni las mujeres parece que tengamos conocimiento y sepamos bien lo que está pasando, pero si no se hace una buena formación desde pequeñas, Sí, sí. y ya no te digo adolescentes, te digo antes. Sí, sí, o sea, que la claro. forma de explicar esto sea Claro, distinto claro. y que entendamos, porque hay 5 fases, que nos pasa esto, que nuestro cuerpo le pasa lo otro. Eso es. Y que bueno, Es que al natural, final es natural. eso está caballo rey, tampoco, sí, sí, tampoco es natural, tanta es cosa. fisiológico. Claro, pero que Sí, lo sí. utilicemos a nuestro favor y que no sea Bueno, un momento Claudia, de vergüenza. ¿qué haces el congreso nuestro de OAFI el 14 y 15? Yo tengo la cita marcada en mi calendario. Venga, va, explícanoslo un poco, venga, avánzanos un Bueno, poquito. pues no hemos dicho que no podíamos decir nada. Ah, bueno, pues venga. Bueno, pero A ver, no no- sé cuántos minutos tenemos, no sé cuánto tiempo nos ¿Cómo queda. estamos de tiempo? 5 minutos os quedan. 5. Ah, vale, vale, pensaba minutos. que habían más temas y yo ya corriendo me habéis visto. No sé si teníamos algún tema más, No, Ricardo. no. Alba, no tenemos nada más, ¿no? Hemos dicho, Claudia, recuperar el tiempo de la semana pasada, todo para ella, ¿no? O sea. lo Bueno, vemos. sí. No. Pues me han quedado un par de ejemplos. No, es broma, es broma. Por cierto, saco A ver, aquí hay teca, ¿eh? Que se dice en catalán. Hombre, aquí aquí hay has trabajado teca. mucho bibliografía Así y muy buena. Que si queremos, Esto, si os ha pues, quedado Claudia, alguna duda, tendríamos- tal no, vez. esto que teníamos que hacer, Claudia, Dime. un pequeño resumen y meterlo en la web. Bueno, sería Y una en- buena idea, sí, viendo un poquito. Sí, para que la gente, o sea, una cosa, como lo has hecho también, ¿no? Y con los gráficos, no explicarlo, ¿no? Claro, es que ¿Entiendes? Porque hay cosas sí. de estas que... Y poderlo luego en Instagram, en Twitter. ¿entiendes? ¿sabes? A las adolescentes, a las deportistas. Lo que podemos ¿entiendes? aprovechar Que puedan verlo, ¿no? es que recordar que a través especialmente de nuestro canal de Instagram, pero sino también a través del correo electrónico, que no sé si tenemos por ahí los titulitos para recordar a la gente dónde nos puede enviar, o al menos en @oafirtv, que nos Sí. envíen preguntas, porque Sí. también estos temas del análisis, donde, bueno, que Sí. nuestros espectadores lo sepan, que pues hay un poquito más
bueno, pues de diversidad, ¿no? Sí. Que estamos abiertos a pues abordar el tema que nos sugieran, pues que nos digan. Todas las personas que nos siguen en el, Claro. en el canal YouTube nos pueden ahí, de hecho, O en los comentarios mismos dicho, de en los comentarios vídeos. nos pueden ahí dejar las preguntas. Sí, pero ¿no? que se animen, porque son- realmente- María Teresa se encarga Claro, María Teresa, de verlas y de... Alba y Cristina también de Sí. comunicación, Exacto, porque exacto. es muy interesante y de hecho un par de programas del análisis de la temporada pasada pues surgieron gracias a, pues a sugerencias y sugerencias, propuestas sí, de de la la gente. gente. Mira, el capítulo de las sentadillas, ¿os Sí. acordáis que Sí, fue sí. uno de los últimos? Que fue Sí. muy interesante Sí, porque sí, sí, nos sí. podemos, Sí. hablando mal, cascar mucho las articulaciones con esto. Surgió a raíz de un par de peticiones, es Sí, decir, sí. oye, ¿cómo puedo hacer para no jorobarme las rótulas, para no La gente hacer artrosis prematura? Que pueden llamar y pueden decirnos lo que piensan o por info o AFI o también a través de María Teresa, como decías tú, con comunicación con Alba Cristina. info@wafifoundation.com, que, ¿no? que manden temas de que quieran saber, ¿me entiendes? Y, Sí, porque los podemos o tratar en el tema general del programa o incluso a nivel, pues eso, de la Sí, sección sí. del análisis ir poniendo, porque Sí, sí. también queremos hacer un programa, pues que se adapte a las Sí, sí, necesidades sí. de lo que le pasa Sí, sí. a nuestros oyentes, a nuestros Y, deportistas. y otros temas, lo que te decía, que un poco lo hemos tocado hoy, que quizás sería bueno tocarlo, es el tema, que es un tema interesante, ¿no? Del tema de si influye o no la relación sexual, ¿me entiendes? En el momento, o sea, justo, no en el momento, pero antes del deporte, ¿sabes? Te quiero decir un poco, si realmente es verdad el mito este de la concentración de 2 días, de que el jugador o la jugadora pues no tenga ningún tipo de relación sexual, ¿me entiendes? Para estar más físicamente bien. Todo esto, no sé si esto es un mito o no. Pero es un tema muy... tampoco se habla mucho de este tema, pero es un tema Claro, interesante. todo lo que sea relacionado con el tema sexual es, por Mito. desgracia, hoy en día bastante tabú. Mito, sí, tabú. A ver, yo lo que sí que... Eso es muy personal, además. Es muy personal porque no solo la parte física, es decir, no es solo que se liberen endorfinas o tal, sí. es que que tal vez también. te ayuda pues a lidiar con la ansiedad o Sí, te ayuda a sí, sí. gestionar a nivel psicológico Sí, los sí. nervios del partido Sí, o de sí, la sí. competición que Sí, sí, venga. sí. Mira, por ejemplo, una cosa que comentamos en el otro programa que aquí no os he dicho es que a veces nos olvidamos también de los mecanismos naturales de nuestro cuerpo. Es decir, cuando tenemos la menstruación, pues podemos hacer que este deporte moderado para ayudarnos y tal, pero por ejemplo, el orgasmo, ya Sí, sí. sea pues, a Sí, través sí. de la masturbación, no tiene por Sí, qué sí. ser sexo acompañado, pues también libera endorfinas Sí, de sí, forma sí, natural sí, y tanto. que nos pueden ayudar. Y Entonces, tanto. sí, bueno, es un tema bonito Sí, de tratar, sí, porque sí. creo que tenemos que ser pioneros, como ya somos, Claro. en pues Claro. sacar un poquito Claro. estas capas, Sí, ¿no? sí. Recuerden también esa web www.eventbrite, se escribe así, eventbrite.es, ahí para pedir su invitación in situ al quinto Congreso Internacional de Pacientes UAFI, que será dentro de 2 semanas, el 14 y el 15, en la Illa Diagonal, en el Auditorio AXA. Dicho lo cual, nos vamos. Y ahora ya sigue el reloj, nos está marcando, reloj no marques las horas, pero este nos la marca. Claudia Huertas, hasta la semana que viene. Cuídate mucho. Virtualmente. Bueno. Virtualmente. Hasta el Congreso nos veremos virtualmente, pero hasta la semana que viene. Claudia era siempre sorprendiendo. Viene, no viene, virtual. Pero bueno, gracias, Claudia. Ya os aviso. Hasta luego. Gracias, doctor Vergé. Gracias. Nos vemos el lunes. Cuídese mucho. Aleix Alari, Alba Gómez, gracias. Les habló Ricardo Aparicio. El lunes más con OAFI Radio. Adiós, buenas noches.